Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende con Gibson. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las actividades divergentes y su uso en el aula. Así que vamos a ello. Bueno, muchísimas gracias por quedarte en este video y antes de iniciar te quiero recordar que si esta es tu primera vez en este canal, no olvides suscribirte y por favor activa la campanita con todas las notificaciones para que seas tú el primero en ver todos mis videos que publico semanalmente. Muy bien, las actividades divergentes y su uso en el aula. Pues estas actividades son un tipo de tarea especialmente recomendada para su uso en el aula, ya sea en educación infantil, primaria o la secundaria. En este video te voy a explicar en qué consisten este tipo de tareas y voy a darte algunos ejemplos prácticos y algunas de las ventajas pedagógicas que tiene el uso de estas actividades en el aula de clase, bien sea virtual o presencial. Muy bien, ahora te voy a plantear este tipo de actividades y que te aseguro y vas a darte cuenta que son mucho más sencillas de lo que aparecen o aparentan, mejor dicho. Las actividades que habitualmente se suelen plantear a los niños en la escuela suelen ser tareas donde básicamente solo tienen una única solución o respuesta correcta a una pregunta posible o a un planteamiento de un problema. Sin embargo, este tipo de actividades son un tipo de ejercicio en el que se plantea una tarea, una actividad, pero hay diferentes soluciones posibles. Y esto es lo que lo hace interesante porque es adaptable al tipo de estudiantes, al nivel y por supuesto a la edad de estos mismos estudiantes, ¿ok? Vamos a empezar con algunos ejemplos prácticos para que notes la diferencia entre una tarea habitual y una de este tipo que te estamos comentando, en este caso actividad divergente. Una tarea habitual sería en un monedero, en una cartera, hay dos billetes, uno de $10 y otro de $20. ¿Cuánto dinero hay en total? Pues bien, en este caso solo existe una sola posibilidad de respuesta, es decir, la respuesta es $30, pero una tarea divergente en este caso específico sería algo así. En un monedero, en una cartera, hay dos billetes de dólares, o en este caso la moneda dólar. ¿Qué cantidad es posible que haya en el monedero? Aquí existen muchísimas posibilidades, bueno, no muchísimas, pero sí varias posibilidades para respuestas correctas, y eso lo motiva al estudiante a pensar, a tener un pensamiento crítico y por supuesto a conocer de su mundo real, porque son cosas que utilizamos a diario. En la tarea divergente hay varias posibles soluciones, claro está. Pueden haber $10, por ejemplo, dos billetes de 5, si estamos hablando de ese caso, puede decir un estudiante decirte esa respuesta, o puede haber $15, un billete de 10 y otro de 5, y así sucesivamente dependiendo de las denominaciones. También existen muchas combinaciones que no son posibles y allí se calcularán como erróneas y ahí explicarás el por qué. Y los niños aprenderán no solamente de suma en este caso, sino también a conocer las diferentes denominaciones que existen en la moneda que puede utilizar en su país, ¿de acuerdo? Es decir, no pueden haber $5, por ejemplo, porque no pueden haber dos billetes que sumen esa cantidad, o $13, tampoco puede haber si son billetes en este caso, ¿ok? Otro ejemplo que te quiero plantear el día de hoy es como por ejemplo el número de actividades diferentes que podemos plantear independientemente de la materia es infinito. Aquí pueden surgir muchísimas ideas y son posibles en todas las etapas educativas, como ya te comenté, educación infantil, primaria y también la secundaria. Tienes que ir adaptando según el nivel en que te encuentras. Y también, nuevamente, en todas las asignaturas o materias, y esto es lo que lo hace interesante, en cualquiera de los temas que estás enseñando puedes plantear algunas actividades divergentes a tus alumnos. Por ejemplo, vamos entonces a seguir con este tipo de ejemplo. Supongamos, planteas este problema en tu aula de clase. He lanzado el dado 3 veces, un dado 3 veces. ¿Qué puntuación total he podido obtener? Ahí trabajas con numeración, probabilidades y por supuesto sumas.
En este caso lo puedes trabajar y todas las respuestas que ellos den en este caso son correctas, siempre y cuando vayan sumando números del 1 al 6, ya que ese es el número posible que puede estar en un dado, por supuesto. Otro ejemplo, en un partido de fútbol se han marcado 8 goles, que podemos integrar todas las materias y con cualquier tema que a ellos les agrade. ¿Cuál ha podido ser el resultado final? Si se han marcado 8 goles, hay 2 equipos. ¿Cuáles son los posibles resultados? Pues hay muchos. 8-0, 7-1 y así sucesivamente te pueden ir dando la lista. Y van sacando también cuál es la diferencia. Ahí están utilizando las restas, en otro lado las sumas y así sucesivamente, ¿ok? Por ejemplo, también puedes hacer un trabajo práctico con los dedos, con los niños más pequeños. Con un trozo de plastilina, realiza un círculo, un redondel, lo más grande que seas capaz. Y allí dependerá de las capacidades de cada uno, irá trabajando esta plastilina en el tamaño y puedes hacer un ejercicio de comparación y podrás medir cuál es la capacidad que tienen ellos de trabajar, de hacer un círculo lo más perfecto posible, cuán delgado lo pueden realizar, ¿ok? También puedes realizar lo siguiente, un problema matemático un poco más complejo para niños o para estudiantes más grandes. Un rectángulo tiene un perímetro total de 15 centímetros. ¿Cuál puede ser la medida de sus lados? Y allí ellos empezarán a trabajar y cada uno tendrá respuestas que pueden coincidir o diferentes, lo cual lo hace interesante. Y entre ellos podrán explicarse las razones de las diferencias en sus respuestas, ¿ok? Perfecto. Esto puede ser ejemplo y pueden ser tomados como para cualquier materia y cualquier edad, ¿de acuerdo? Así que, como cualquier materia, te puedo dar algunos ejemplos prácticos para que también tomes ideas y, por supuesto, tú lo modifiques y lo adaptes a tu aula. Por ejemplo, ya entendimos que en el área de matemáticas es muy fácil hacer este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Pero en cualquier asignatura también lo puedes hacer. Vamos a iniciar con otro ejemplo. Por ejemplo, escribe 5 palabras que contengan 2 vocales, la E y la O. Ahí entonces ellos tendrán que buscar en su banco de memoria, buscarán en libros, en revistas, en artículos, cuáles son estas palabras que cumplen con estos parámetros y verán cuántas pueden escribir en un periodo de tiempo que tú le puedes dar allí. También puede ser escribe 5 palabras que terminen en la letra O. También este mismo ejercicio para promover el pensamiento. Escribe una oración en la que aparezcan la palabra hueso y árbol. Muchísimas opciones, muchas respuestas correctas. Ahí trabajarás también con puntuación, con ortografía, entre otras cosas. Escribe también un cuento que termine así. Cuando llegó, su amigo ya se había marchado. ¿Qué sucedió antes en ese cuento? Todo tiene que relacionarse para que el final sea ese específicamente, ¿ok? También escribe un cuento en el que aparezcan como personajes unas gafas o lentes, una maleta, una niña, un delfín, un perro, en fin. Ya tu creatividad allí desbordará y la imaginación de ellos también se pondrá en práctica, ¿ok? Realiza un dibujo en el que aparezcan al menos 5 triángulos, 6 rectángulos y 6 círculos. Aquí puedes utilizar su ubicación espacial y objetos de la vida cotidiana, porque ellos pueden dibujar edificios utilizando el rectángulo, pueden utilizar, por ejemplo, los círculos para dibujar los neumáticos de los vehículos y así estarás trabajando con formas geométricas y es una actividad bastante divertida, ¿de acuerdo? También elabora un menú para un día en el que no haya alimentos grasos. Si estás trabajando con niños un poquito más grandes de primaria y de secundaria, en donde ya estés fomentando la alimentación saludable, esto te puede servir. Un menú, los puedes hacer que se vistan como chef, hacer su gorrito, ellos pueden explicar cuál es la diferencia, cuán saludable es este menú y cuándo lo pueden, inclusive puedes hacer la receta en casa y ellos lo pueden mostrar allí en tu cámara si es el aula virtual, ¿de acuerdo? Perfecto. También puedes inventar una melodía con la flauta que siga el ritmo, un ritmo específico que tú le des, sol, sol mayor, fa, cualquiera, y allí muchísimos de ellos. Y te das cuenta que hasta en música podemos utilizar las actividades divergentes. Ahora bien, ¿por qué son recomendables estas actividades en el aula, mi querido colega? Lo que te propongo es que tú mismo, ¿de acuerdo?, no solamente te propongas realizar actividades divergentes todo el tiempo. Lo importante es que hagas una combinación entre las tareas habituales que tengan una sola respuesta
y este tipo de actividades divergentes, ¿de acuerdo? Que sea una mezcla entre las clases y así puedes utilizar diferentes metodologías, ¿de acuerdo? Una de las ventajas principales de utilizar estas actividades en el aula es que se adecúan tanto a la capacidad como a la competencia de cada uno de los estudiantes, y esto lo hace una herramienta muy valiosa dentro del salón de clase. De esta manera, aquellos estudiantes con mayor dificultades podrán participar también de la actividad, planteando en este caso soluciones más sencillas a los problemas que les planteas, mientras que aquellos estudiantes con un mayor rendimiento, una velocidad mayor de trabajo, pues podrán igualmente participar, pero en este caso ellos propondrán soluciones más complejas y por supuesto más elaboradas para darte la solución a este problema que le planteaste, ¿de acuerdo? Por otro lado, también ayudan a desarrollar, por supuesto, la creatividad, ya que demandan un tipo de pensamiento más abierto y, por supuesto, constructivo, ¿de acuerdo? En todos ellos. Así que probablemente, mi querido colega, como profesional en el área educativa, has dedicado o has realizado este tipo de actividades, pero tal vez no conocías el término técnico, pues ahora ya lo tienes. En este caso, te animo a que puedas incluir las actividades de este tipo, en donde desarrolles la creatividad y, por supuesto, verás que los resultados van a saltar a la vista. Y no solamente te facilitará el trabajo a ti, sino que también tienen una buenísima acogida por parte de tus estudiantes. Mi querido colega, espero que este video haya sido de tu agrado y te recomiendo que incluyas dentro de tu planificación las actividades divergentes. Mi nombre es Gibson Marval. Si este video fue de tu agrado, déjame un like así de gigante. No olvides suscribirte y esa campanita con todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, amigos.